Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una vez más a Rinconcito Gamer, nuestro pequeño y humilde espacio gamer en Azcar Media. Y como siempre, me acompaña el inigualable e insuperable Roberto López. Hola, Robert. Hola, muy buenas. Y como siempre, el pesado que les habla es Adrián Moros. Y comenzamos. Hoy quiero que empecemos fuerte y me he arriesgado a traer una noticia que es compleja y que vamos a analizar poquito a poquito, y es que vamos a hablar del fenómeno GameStop y el por qué sus acciones han llegado incluso a valer más que las de la propia Apple. Pero Ah, antes de nada, ¿qué es GameStop? GameStop es una cadena de tiendas de venta de videojuegos en físico que está presente en Estados Unidos, está presente en Canadá, en Nueva Zelanda, en algunos países de la Unión Europea. Tiene 5.500 tiendas y evidentemente miles de trabajadores. El problema por el que pasa GameStop es que el auge en esta última década de la venta de juegos online no les ha sentado muy bien, y las acciones de GameStop pues llevan varios años cayendo paulatinamente de precio. Esto ha despertado el interés de los fondos de inversión, o como comúnmente se les conoce, fondos buitre, y estos fondos buitres además se aprovechan de los problemas por los que pasan estas empresas, ¿no? Para sacar ganancias de su situación. Entonces, fondos buitre como Melvin Capital o Citron Research alquilaron acciones de GameStop. Ojo, las alquilaron, no las compraron, y ahora veremos por qué esto es importante. Estas acciones que los fondos buitre alquilaron las sacaron a la venta. En el mundo de la bolsa puedes vender las acciones que alquilas y ganar el mismo dinero con ellas como si fueran tuyas. La diferencia está en que pasado el tiempo que dura el alquiler de las acciones, las tienes que devolver. Y si has vendido, por ejemplo, 1.000 acciones, vas a tener que comprar 1.000 para devolvérsela a sus respectivos dueños. Entonces, claro, ¿cuál es el negocio que hay aquí? Para los fondos buitre, el alquiler de estas acciones les sale mucho más barato que comprándolas directamente. Y como las pueden vender igualmente, su intención es alquilarlas, venderlas caras y recomprarlas mucho más baratas para poder devolverlas a los dueños, ¿no? Y esa diferencia entre vender caro y comprar barato, pues es el beneficio que se llevan. ok. Pero claro, ¿cómo saben los fondos buitres que cuando las vuelvan a comprar estarán más baratas de cuando las vendieron? Ellos tienen sus truquillos. Lo que buscan es sacar muchas acciones a la venta, ¿no? Inundar el mercado de acciones. Ellos aseguran la venta de las suyas, pero siguen quedando un montón de acciones sin vender de otros propietarios que por miedo a la bajada masiva de precios de las acciones también las sacaron a la venta. Esta saturación del mercado con acciones hace que el precio de la acción baje un montón porque hay más acciones que gente interesada en ellas. Y así se aseguran que cuando las tengan que volver a comprar para devolverlas a sus dueños, estarán mucho más baratas que hace unas semanas atrás cuando las vendieron. Entonces, pero claro, tú me puedes decir, vale, pero a ver, Adri, ¿por qué narices me estás soltando esta chapa? ¿Qué es, qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, pues vamos al salseo. Bueno, lo que tramaban estos fondos buitres, que incluso podrían haber quebrado a la empresa, a GameStop, se publicó en el foro Wall Street Bets de la red social Reddit. Este foro tiene cientos de aficionados de las finanzas y pequeños inversionistas que comparten afición por los videojuegos, ¿no? Y querían, por un lado, proteger a la empresa de esta acción especulativa y, por otro lado, castigar a estos fondos buitre, ¿no? Que utilizan a estas empresas para ganar beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Cuando los fondos buitre vendieron las acciones que tenían alquiladas, estos jóvenes empezaron a organizarse a través del foro para comprar acciones de GameStop.
Uno compraba una acción, otro compraba otra, el que podía comprar 10 las compraba. Así reunieron, Robert, a nada más y nada menos que 2,9 millones de personas. Además, personas que en el fondo no dejan de ser como tú o como yo. Gente que Bastantes. tiene poco dinero y que, bueno, pues que cada uno aporta su granito, ¿no? Esto hizo que las acciones, lejos de bajar como esperaban los fondos buitre, subieran de precio como la espuma, porque como había mucha gente interesada en comprar acciones, pues se encarecieron. Y cuando los fondos buitre tenían que volver a comprar las acciones para devolverlas, se encontraron con que el valor de una acción rondaba los $370, cuando ellos la habían vendido en torno a los 45. Buah, millones Esto de llevó, pérdidas. pero vamos, evidentemente muchísimas pérdidas. Llevó a muchos de estos fondos buitre a la quiebra y a otros muchos les obligó a tener que inyectar dinero para poder comprar las acciones. Es que sí o sí, Robert, las tienen que devolver porque si no se enfrentan a, creo que incluso a penas de cárcel si no las devuelven. Wow. Entonces, esto sí que es cierto que fue vendido por los medios de comunicación como una victoria frente a los especuladores, aunque sí que es cierto que en mi opinión no es del todo así y ahora veremos el porqué, ¿no? Esto pasó hace 2 semanas. En la actualidad, las acciones de GameStop han vuelto a unos valores normales, es decir, a valores previos a esta jugarreta, y esto sobre todo ha pasado porque muchas aplicaciones a través de las cuales estos pequeños inversionistas y aficionados compraban las acciones de GameStop, las han bloqueado y ya no pueden seguir comprando acciones. Así que el precio pues, se ha estabilizado y el precio de la acción ha bajado. Entonces muchos fondos buitres que aún no tenían que devolver las acciones en el transcurso de estas 2 últimas semanas van a poder seguir sacando pues su tajada de dinero, ¿no? Entonces, claro, tú ves esto, Robert, ves este tipo de prácticas y a mí personalmente se me cae el alma al suelo, ¿no? Porque me parece una sinvergoncería que jueguen así con el pan de tanta gente, ¿no? Tú no sé qué opinas, Robert. Bueno, es lo que tiene arriesgarse a estos métodos. Esta vez le salió mal, han perdido millones de dólares y yo creo que esto debería ser legalizarse un poco más, vamos, que el gobierno meta mano ahí, ya que está Debería, jugando con el dinero y el empleo de las personas. como mínimo, regularizarse, ¿verdad? Lo Sí, curioso es que los fondos buitres pueden comprar libremente las acciones, pero cuando parece que el negocio les va a salir mal porque hay, digamos, terceros actores que entran en juego a comprar, ¿no? Y a boicotear lo que están haciendo, ahí sí que piden la regulación. Es un poco curioso, pero bueno, sí que es cierto que esto debería estar literalmente prohibido, porque lo tratamos porque en la sección, porque tiene que ver con GameStop, que es una empresa de videojuegos, y por lo tanto, digamos que afecta al mundo de los videojuegos, pero esto puede afectar a cualquier empresa, a empresas que proveen de alimentos, a empresas que proveen de medicinas, y bueno, y esto ya se convierte en una situación un poco peligrosa, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tono y a relajarnos un poquito tras esta reflexión, porque Robert nos trae una información muy curiosa de cómo los videojuegos pueden llegar a ser útiles para nuestra vida, ¿no? En diferentes situaciones. efectivamente, Adri. Por ejemplo, respecto a la salud. Un estudio de la Universidad de Iowa en Estados Unidos indica que jugar videojuegos durante 2 y 10 horas semanales hace poner a prueba nuestra mente, evitando que el cerebro envejezca 7 años antes, pues este se ejercita como los músculos del cuerpo. Y Siete al... años antes, Sí, bueno, nosotros debemos tener 20 años antes. por lo menos, ¿no? Claro, y al desafiar la mente, haciendo diversas tareas, lo está Sí. ayudando a reducir su desgaste y Ujú. otras enfermedades mentales asociadas al envejecimiento, Sí. como el Alzheimer, por ejemplo. Esta investigación se realizó a 681 personas mayores de 50 años y llegaron a las conclusiones que jugar a videojuegos favorecen a la memoria y la adquisición de nuevas habilidades. Se trabaja la habilidad espacial, que es la percepción tridimensional, se mejoran los reflejos, se afina la coordinación ojo y mano y potencia el razonamiento lógico. Vamos, que nos vamos a convertir en auténticos superhéroes como Que, sigamos jugando a los videojuegos, ¿no? vamos, por lo menos llegar a los 100 años. Por lo menos. Claro, y si bien jugar a videojuegos es bueno para la salud de chicos y grandes, también es de suma importancia controlar la manera en los que los empleamos. Sobre Ujú. todo, claro, en los niños más pequeños, que hay que controlar el tiempo que se dedican a los videojuegos. Lo ideal serían 2 o 10 horas a la semana.
Y también es muy importante considerar el tipo a las que le estamos exponiendo a ellos, porque hay juegos para toda clase de edades. Cada juego tiene su recomendación. Y otro campo en los videojuegos que también puede sernos útil es la educación. Como aprender diferentes idiomas a través de videojuegos, aprender una profesión, cocinar, conducir, los simuladores de vuelos, de autoescuela. Y también están los videojuegos basados en aprender la historia de la humanidad. Por ejemplo, Age of Empires, Civilization. No sé si tú conoces alguno así que te explica un poco la historia a través de, yo qué sé, de arquitectura, de cuadros. Sí, bueno, precisamente un juego que también toca lo que acabas de decir, un poco de anécdotas históricas, es, además ya lo hemos dicho creo que alguna vez aquí en el programa, el Assassin's Creed, cuando te acercas a un edificio y te sale como un disclaimer para que lo abras y te explica un poquito qué ha sido de ese edificio a lo largo de la historia y te ayuda un poquito a ver cómo se encuadra dentro del videojuego ese edificio, ¿no? O te explica de personajes famosos como Da Vinci Da o Vinci, sí. Rodrigo Borgia. Y también he jugado al Europa Universalis, que es un juego de simulación política, que parece una tontería, pero al final te acabas aprendiendo a situar geográficamente todos los países y las capitales, porque como, digamos, juegas en un mapa político de todo el mundo, pues Sí. acabas pudiendo situar países que, bueno, que si no hubieses jugado ese juego ni siquiera sabrías casi ni que existen, ¿no? Y eso es súper chulo. Sí, eso es lo bueno, aprender jugando, ¿eh? Te diviertes y aprendes al mismo tiempo, ¿eh? Yo te quiero proponer uno que a mí me llamó mucho la atención, es el proyecto Kokori, que es un Mm, videojuego que consiste en pilotar una pequeña nave en el cual se introduce dentro de la célula de los seres vivos para estudiar ostras, su morfología y su fisiología. ¿Qué te parece eso? jolín, pues que es súper útil, ¿no? Para los que se dedican a ese campo, poder tener ahí como una imagen tridimensional de lo que es las células, etcétera, y Sí, todo eso. muy interesante. Me hubiera gustado tenerlo en mi infancia para aprender un poco más de biología, la verdad. Pero bueno, de alguna forma lo que queremos transmitir es que hay que dejar de ver los videojuegos como algo más que simples herramientas para pasar el tiempo, ¿no? Eso Y que es, nos, bueno, y que nos pueden aportar a nuestras vidas muchas más cosas. correcto. Y para terminar la sección de noticias, queremos hablar de hackers y darnos algunas herramientas para protegerlo contra ellos. Cuéntanos, Adri, ¿qué han hackeado esta vez? Pues esta vez han hackeado a las desarrolladoras de videojuegos CD Projekt y Capcom, que les han hecho, pero de verdad, un auténtico destrozo. ¿Mm? A CD Projekt, por ejemplo, le han robado el código fuente, que por decirlo así de forma sencilla es como la base sobre la que se construye un videojuego, ¿no? Ujú. Y han robado esa base del videojuego de The Witcher 3, que es, vamos, uno de los pesos pesados que tiene la empresa, del juego de cartas Gwent, que está muy relacionado con el de Witcher 3, y de Cyberpunk 2077. Además han encriptado sus servidores, los han, por así decirlo, bloqueados, y piden 11 millones para no subastar la información que han robado y devolverles el control de sus servidores, ¿no? Con una llave o con una contraseña para que puedan desencriptarlos. Y vamos, esto es un secuestro en toda regla, están viendo Eso rescate y es. todo. Exacto. A Capcom le han robado información de futuros lanzamientos, estrategias comerciales, sabemos juegos que van a salir antes de que la propia empresa quisiera hacerlo público, se han filtrado incluso datos personales de clientes y números de la seguridad social de los empleados. Buah. También piden 11 millones de dólares para no filtrar la información y bueno, como las empresas no quieren negociar, han ido filtrando la información. Era real, no era, digamos, algo falso. Realmente tenían esa información y ya se está vendiendo por internet. Reflexionando un poquito, si han conseguido hackear a todopoderosos como Capcom y CD Projekt, imagínate, Robert, lo que pueden hacer con nuestros correos electrónicos, ¿no? Ya, Eso es una locura. Entonces hemos querido traer unos consejos a nivel usuario para que de alguna forma sepamos qué tan en riesgo estamos o no. Para empezar hemos traído una página en internet que os la dejaremos en nuestra red social de Twitter, @rinconcicogamer. Es una página donde pones tu correo y rastreas si ha sido vulnerado o no. Si sale en rojo es que ha sido vulnerado y te dice cuántas veces ha estado expuesta o tu contraseña o tu correo. Y si sale en verde es que está todo perfecto, ¿no? Si te sale en rojo hay unas claves que puedes implementar, ¿no? sí. Para empezar, cambiar contraseñas periódicamente, combinando letras, números, mayúsculas y caracteres. Y sobre todo, nosotros que somos hispanohablantes, Robert, y ¿Mm? que tenemos la ñ,
por favor, utilicémosla en todas nuestras contraseñas. Los algoritmos que analizan constantemente combinaciones de correos y contraseñas se vuelven pero literalmente locos analizando qué hay detrás de esa ñ, ¿no? Y tardan años en descifrarla. Muy, muy buen dato, Adri. Mm. Luego, además, no tener la misma contraseña para todas las redes. Yo creo que esto es bastante obvio porque si no te hackean una y te hackean todas. Es bastante obvio, pero yo creo que tengo todas mi contraseña con la misma, ¿eh? Pues Todas mis redes sociales y todo. cuando acabemos vais a cambiarlas del tirón. Otro consejillo que es evitar registrarte en boletines, en páginas a las que les vayamos a sacar poco uso con nuestro correo principal. Intentar siempre registrarnos a las redes sociales desde sus sitios oficiales y por favor evitar a toda costa clicar en los enlaces de los correos electrónicos que no sepamos de dónde vienen y en los que nos pidan información personal. Si el correo electrónico nos pide loguéate en Facebook para comprobar lo que sea, de acuerdo, me logueo en Facebook, pero no desde el link que me ofrece ese correo electrónico, sino que abro mi buscador de internet, escribo Facebook y desde allí entro directamente, ¿no? Y por último, conviene también activar la validación en 2 pasos para que por si acaso el hacker consigue la contraseña y el correo, que necesitase también acceder a nuestro móvil para poder entrar en nuestra cuenta, ¿no? Por Esto me así parece decirlo, muy importante, sí. es protegerla básicamente como con una doble barrera. Sí, esto me ha pasado a mí, que me ha intentado hackear y me llega el SMS al móvil, que me ha intentado hackear desde Tailandia, desde Taiwán. Ah, sí, 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 sí. Y Eso de vez en cuando suele pasar, sí. Ahí cambias la sí, y al contraseña minuto cambio la y contraseña, sí. eso es lo que hay que hacer. Y después de estos consejos, vamos a la recomendación del mes, que en esta ocasión nos la trae Robert. Y la recomendación del mes había pensado que en estos tiempos de COVID, en las que apenas podemos viajar debido a las restricciones de la pandemia, tener un juego en el cual podemos viajar y volver a vivir esa experiencia de montarte en un avión y ver las ciudades más importantes del mundo desde los cielos, pero a través de la pantalla de nuestros ordenadores. Por eso, el juego perfecto para esto es el Flight Simulator, en donde podemos ir a donde nos plazca y con la opción de aprender todos los fundamentos básicos de control de vuelo para ser un buen piloto, desde cómo alcanzar la altitud y mantenerse, pasando por técnicas para un aterrizaje correcto o por cómo maniobrar con seguridad sobre aeropuertos concurridos. Será un total de 8 pruebas para matricularse en el tutorial con todas las garantías, aunque también esta parte la puedes omitir si lo que quieres solamente es viajar. El juego cuenta con alrededor de 37.000 aeropuertos, con todo lujo de detalles y una climatología en tiempo real, si queremos ser lo más fieles posible a la región que estemos sobrevalorando. Este juego lo podemos adquirir en tanto en ordenadores de Microsoft como las nuevas consolas de Microsoft, la Xbox Series X y la Series S. Dime, Adri, ¿qué te parece la recomendación del mes? ¿Has probado este videojuego o algo parecido a este género de simulador? Pues el videojuego en sí no lo he probado porque me parece un videojuego de nicho, porque es un videojuego de simulación y tal. Ujú. Pero sí que me pareció, he estado dándole seguimiento porque hay algunas tecnologías que incorpora que me parecen espectaculares. Como por ejemplo, está todo el mundo representado en el videojuego. Sí, Y hay una técnica que han utilizado para poder llevar esto a la práctica que se llama fotogrametría, que es capaz de hacer fotos inmensas, fotos de satélite, en 3 dimensiones. Lo que ha permitido que con una mera foto de, por ejemplo, una ciudad hecha por satélite, esa ciudad ya pueda estar integrada sin relativamente mucho trabajo por parte de los desarrolladores y así hacer que pueda estar prácticamente todo el mundo por el que puedes volar literalmente, ¿no? Entonces sí. esta tecnología me ha parecido muy interesante. Otra que me ha parecido muy interesante es el hiperrealismo que tiene, pero es que está hasta el último botón del avión en el que te montas. O Sí, sea, está muy, muy, muy trabajado, ¿eh? tú pones la perspectiva en primera persona del avión y tienes hasta literalmente el último botón, la última luz del modelo en el que te has subido
Y eso me parece espectacular. Entonces, pues, sobre todo para la gente que le guste este tipo de videojuegos y este tipo de simuladores, que lo compre adelante porque les va a encantar. Eso es. Pues con esta recomendación nos vamos a despedir. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que podéis seguirnos en nuestra página web afcarmedia.com o nuestro Twitter Rinconcito Gamer, en donde podréis encontrar diverso contenido, noticias y datos de interés relacionado con la sección. Y nosotros volvemos con las mismas ganas y la misma ilusión el próximo mes con más contenido sobre este maravilloso mundo de los videojuegos. Hasta pronto, amigos. Hasta la próxima.